Bienvenidos a Santa Cultura, donde nuestra identidad también hace milagros. Sintonizas el foro oaxaqueño que reúne a los públicos con la comunidad cultural del mundo. Periodismo y difusión cultural con José Luis Pérez Cruz. Santa Cultura. ¡Comenzamos! Y en este 11 de mayo les damos la bienvenida a Santa Cultura. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales. En Facebook estamos como Santa Cultura, en Twitter como @SantaCultura, en Instagram como @santa.cultura. También tenemos un TikTok donde aparecemos como Santa Cultura, una página de información cultural www.santacultura.mx. Los invitamos a que compartan esta entrevista y todas las que hacemos y buscamos la manera de llegar a su alcance. Y les recordamos también que estamos transmitiendo totalmente en vivo de aquí, de los rumbos de la Merced. Ya no le decimos barrio porque creo que es una maldición que hoy en día en Oaxaca todo lo quieran convertir en mágico para manos perversas, pero bueno, lo importante es que estamos hoy aquí y que tenemos a unos grandes invitados que nos vienen a compartir a todos nosotros, a disfrutar de una presentación de un libro que va a suceder justo el día de hoy, y por ello es que hoy los tenemos aquí como invitados y están en este foro de Santa Cultura. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y espero que se queden con nosotros, y quiero comentarles que hoy nos acompaña Mario Lugos de 1450 Ediciones, un proyecto que ustedes bien conocen y que se ha enfocado en gran medida también a conocer a profundidad Oaxaca. Y hace un momento nos decía Mario que se habían reubicado ya con su librería de temas oaxaqueños sobre la calle de Matamoros, así que más adelante espero que en otro programa podamos platicar un poquito acerca de este cambio y de todos los cambios que suceden en una ciudad que hoy como Oaxaca se está transformando. Los cambios no siempre son para bien, hay cambios que también nos llevan hacia otras dimensiones nunca antes vistas en Oaxaca. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Fernando Solana Olivares. Él es de la Ciudad de México, nació en 1954, es escritor, editor, periodista, maestro universitario. Fue coordinador de la jornada semanal, dirigió el suplemento dominical y la sección diaria de cultura del periódico El Nacional, tareas por las cuales recibió el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural en el año de 1993 y actualmente es articulista de Milenio Diario. Entre sus libros encontramos Oaxaca Crónicas Sonámbulas, premiado en el año 2000 con la medalla Patricia Cox al mérito literario, El peso de la esperanza, breve fondo 1993, La Rueca y el Paraíso, Equilibrista 1995, Arlequín 2009, entre otros títulos que, bueno, él hoy viene a presentarnos precisamente el Tedio de Hermógenes, que se presenta el día de hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, en Alcalá, esquina Morelos. Participan algunos autores y personajes que más adelante ellos nos comentarán quiénes son. Bienvenidos ambos a Santa Cultura, qué gusto que estén aquí y sobre todo encontrarnos con estos puntos de coincidencia de pensamiento que yo creo que también nos da un aliento a hablar las cosas que suceden en Oaxaca, y dentro de estas cosas hay cosas muy buenas como esta presentación de este libro. Mario, bienvenido a Santa Cultura. Gracias, José Luis, gracias a los que nos ven, gracias a los que nos escuchan. Pues es un momento de festejar, de celebrar. Tenemos a Fernando en Oaxaca, ¿no? Desde la editorial estamos muy contentos, en particular yo muy contento porque es un amigo, un maestro, un autor a quien he leído por 20 años, a Fernando, cuando yo era muy joven, ¿no? Chiquito. Y pues ahora yo convertido en editor, yo creo que todo sueño de editor es estar al lado de su maestro, ¿no? Y editar a su maestro. La editorial está Ese es un mayor sueño, yo creo, ¿no? La editorial está muy contenta. La editorial está muy contenta. La editorial, ¿cómo va también a partir de esta presentación de este libro que se desarrolla hoy en la tarde? Independientemente de este lado personal tuyo, ¿no? Que dices, bueno, es un lujo estar con alguien que admiro, editarlo mayormente, pero para la editorial, ¿qué significa el hecho de que hoy se presente este libro? Híjoles, pues la editorial, insisto, estamos
festejando a Fernando, no tenerlo acá. La editorial va muy bien, estamos llegando a los 40 títulos ahora en 9 años. Este título creo que es el 30, creo que es el número 30. No se había presentado no habíamos podido coincidir, pandemia, luego los tiempos de Fernando. Felices de alcanzar los 40 títulos, ya la editorial. 40 títulos de tema y autores oaxaqueños. Fernando, esta tarde se presenta este libro este jueves 11 de mayo a las 18 horas en la Biblioteca Pública Central. ¿Quiénes te van a acompañar en la mesa para comentar esta publicación? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes a todos. Gracias, Mario, gracias a Cuauhtémoc por esta distinción de publicar en esta muy, muy notable editorial que bien conoces y el público seguramente también. Van a estar conmigo Araceli Mancilla, una excelente poeta, de las mejores de su generación, no solo en Oaxaca, sino digamos en las letras españolas. Rocío Flores, una notable periodista, mujer inteligente, que tiene un sentido de la información muy contemporáneo y un legítimo amor, diría yo, a Oaxaca, no de estos amores declarados y falsos, y un gran cuentista, Víctor Armando Cruz Chávez, también notable escritor. Esto lo enfatizo, no tendría yo por qué hacerlo, porque quienes los hayan leído lo saben, porque en Oaxaca hay, además de esta, digamos, eclosión, explosión, exponencialidad plástica, hay también mucho arte escritural, desde el siglo XVII, XVIII, aquí hay grandes escritores, y el día de hoy tendré el honor de estar con viejos, queridos amigos, algunos de ellos, 2 de ellos más jóvenes que yo, y el privilegio tendré también de que presenten mi libro, José Luis. Que presenten este libro, si nos quieres platicar un poquito para toda la gente que nos ve, que nos escucha a través de Santa Cultura, sobre qué va esta publicación que haces y que pues se comparte a partir del día de hoy en esta presentación oficial, aunque nos mencionaba Mario Lugos que, bueno, ya es la edición número 30 de estos 40 títulos publicados a lo largo de 9 años. Si nos quieres comentar un poco, explicarle a la audiencia sobre la temática que abordas en este libro. Básicamente es una historia entre imaginaria y real de Oaxaca, un Oaxaca que ha transcurrido, digamos, de los años 20, 30 del siglo pasado a la actualidad, y donde se trenzan diversas narraciones que tienen que ver con la fascinación que Oaxaca, para bien y para mal, ha causado desde siempre. Hay también fabulaciones y hay una mezcla entre géneros, una mezcla formal en cuanto a la historia vivida, la historia imaginada y una estructura narrativa. Entonces tiene que ver con mi amor y pertenencia a Oaxaca. Dijiste que yo nací en la Ciudad de México, cosa que es cierto, pero al mes de edad llegué a Oaxaca. Mi familia paterna es de origen oaxaqueño, aquí aprendí a caminar, aprendí a escribir, aprendí a tener conciencia de mí, para bien y para mal. Entonces mi fascinación por Oaxaca es muy grande. Entonces este texto tiene que ver con eso. Mencionaste algo que me parece importante de una vez aclarar. La primera versión de este libro se llamó Crónicas Sonámbulas, pero me parece impreciso. Entonces de ahí cambiamos al título El Tedio de Hermógenes, que es uno de los personajes reales de esta novela que mezcla 2 vías de lo existente, lo real, lo irreal, lo fantástico, lo posible y lo existente, lo que realmente ocurre. Es importante la parte que mencionas entre lo real e imaginario de Oaxaca, y mencionas otra palabra, para bien o para mal. Hoy, ¿cómo encuentras a Oaxaca en este momento que vienes a presentar este libro, dentro de este contexto también que manejas en esta publicación? Pues mira, muy transformada. Yo tengo con Oaxaca una relación en efecto, de amor dolido. Cada vez cuando no estoy aquí me entra la nostalgia por no estar, pero cuando llego me doy cuenta que aquella Oaxaca entrañable para mí ya no existe más, que esto es una gran escenografía que resiste desde luego, y hay formas de resistencia culturales como tu propia estación, meritoria y muy felicitable, la excelente editorial de Mario de Cuauhtémoc. Son formas de resistencia que me parecen legítimas y necesarias, pero lo que veo es una uniformidad, un mercantilismo, un arte en gran medida vacío, que ha perdido el alma, ha perdido el sentido, y que se ha multiplicado simplemente por razones comerciales. Entonces hay un exotismo falso, ya lo había desde tiempo atrás y mucho lo discutíamos, sobre esta, digamos, fascinación por una especie de folclorismo étnico
que sí es de origen verdadero, gente como Toledo es incuestionable en cuanto a su temática, sus formas, pero que se ha convertido en un modismo comercial. Entonces, la verdad es que me inquieta mucho el destino de Oaxaca, pero te diría, me inquieta mucho el destino de Todititito, aunque en Oaxaca tengo esta vinculación emocional tan profunda. Hoy me preguntaban, el personaje central de la novela es Hermógenes Suárez, un comerciante peninsular que vino a Oaxaca, ¿cómo vería él Oaxaca ahora? Y bueno, realmente no supe responder. Este es un personaje que habrá muerto en los años 60, 70, le encarga a su compañero Oaxaca, porque él tiene un cuaderno sobre Oaxaca. Realmente estaría estupefacto, sorprendido, dándose cuenta de que sí creció, pero creció de una manera que quizá no es la mejor ni la más deseable para conservar aquello que muchos pensamos que realmente la esencia de lo oaxaqueño. Ahora, esto, José Luis, puede ser una presión reaccionaria de un viejo que ya no entiende lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Pero creo que sí, Oaxaca en mucho ha cambiado para uniformarse desde una perspectiva que a mí no me parece la más favorable. Pareciera que no es la más favorable y acabas de decir algo, a lo mejor puede ser una visión que muchos consideren, sobre todo los jóvenes, que es una visión antigua, pero yo creo que la decencia, la ética nunca van a pasar de moda y no tienen edad, más bien son cuestiones que se absorben desde la familia, desde el entorno en el que te desenvuelves y que, por ejemplo, recordando otro título que ustedes tienen en la editorial, que es Casilda la horchatera, simplemente si leyeran los oaxaqueños o una delegación que baila en la Guelaguetza y que tiene ese nombre de ese gran personaje, leyera esa publicación se darían cuenta lo contradictorio que es el pensamiento de Casilda. El pensamiento de y la acción de Casilda, porque era una mujer que daba aguas y en esa medida pues cumple un sentido colectivo, ¿no? No, y además que en algún momento López Mateos le propone ser diputada y ella dice, no, porque yo ni terminé la primaria, ni sé leer ni escribir, no es honesto. Le dice, pues te consigues una secretaria. No, porque mis compañeras del mercado van a pensar que si luché a su lado por los problemas sociales de esta ciudad fue para alcanzar un hueso. Entonces, no, gracias. Mejor construyame un centro de salud. El centro de salud todavía está en la esquina de Mina y de Azordaz. Qué gran historia. Entonces, ahí nos encontramos de ese valor que tenía la gente antes. Y es precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Que puede ser un pensamiento que la gente considera que es por la edad, pero yo siento que no es por la edad. En efecto, José Luis, son valores universales, el sentido de lo real, el vivir con propiedad, la proporción, la decencia. Y creo que esto se ha venido perdiendo, no solo en Oaxaca. Me llama mucho la atención cómo hay una concentración siempre en cuanto a la propia ciudad. Por ejemplo, la novela, pues sí es una novela que está ubicada en este espacio-tiempo, Oaxaca, pero que por otro lado pretende ser universal, cuenta una historia que puede ocurrir en todos lados. Creo que esos valores se han perdido en esta posmodernidad que tiene muchas formas sociológicas de ser definida y en efecto no tiene que ver tanto con la edad, aunque sí hay algo de una perspectiva, dije reaccionaria, quizá no, pero cuando menos nostálgica, de gente de mi edad que conoció tiempos donde Oaxaca pues era un verdadero paraíso y ahora se convierte en una ciudad que pues la conocemos muy bien, entrañable pero dudosa, satisfactoria pero también sospechosa, llena de creatividad y a la vez de falsificaciones, en fin, es dual y ambigua como es la realidad. ¿Cómo ves este panorama de esta ciudad? Tú dijiste, bueno, nací en la Ciudad de México, pero aprendí a caminar en Oaxaca. Soy oaxaqueño porque ahora sí como ayer que fue el 10 de mayo decían, la mamá no es la que da luz, sino la que sabe criar, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, ¿cómo ves tú esta dinámica de todos estos nombramientos que hacen un lugar diferente, que sucede en todo el mundo y que a partir de que es patrimonio mundial, a partir de que un pueblo o un barrio pueda ser mágico, a partir de que una revista distinga a un punto y que únicamente es la rentabilidad y este punto de vista mercantil o intereses mercantiles, ¿cómo ves al mundo? Porque no solamente es Oaxaca, pasa en Venecia, pasa en Barcelona, pasa ahora en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Entonces, patrimonio inmaterial de la delincuencia. Pues me parece, José Luis, en efecto, ya lo dijiste muy bien, es esta rentabilidad, es esta voracidad insaciable del capitalismo. Queremos más, a grado tal, hablábamos antes de entrar al programa, de cómo se ha devastado la ecología de Oaxaca para producir tequila.
Como dice por ahí un autor, que el fin del mundo nos pille bailando y todo el mundo absolutamente ebrio, porque estamos destruyendo el modo de vida, la sobrevivencia cotidiana, el sentido del mundo, del ser, a partir de generar tequila, que se produce por intereses básicamente extranjeros, porque nuestra condición etílica pues, podría ser satisfecha de otro modo. Entonces creo que estamos delante de una época de quiebre grave. Para muchos de nosotros, desde luego, hay una especie de entusiasmo, de falsificación positiva, de optimismo, de échale ganas, las cosas van a salir bien, pero hemos perdido el sentido de la comunidad, Oaxaca lo evidencia. Platicamos cómo los pueblos no se resisten, o los barrios, a perder su identidad, sino al contrario, se abren de capa. En esa medida estamos delante de una época final, terminal, que va a exigir de nosotros, primero, dos cosas, desde mi punto de vista: atrevernos a nombrar, porque cuando tú defines y denominas una circunstancia ya tienes el primer paso para comprenderla, y resistir. Y creo que la resistencia solo se puede dar en los pequeños formatos, e insisto, y esto no es un elogio gratuito, este editorial y este tipo de programas son pequeños formatos de resistencia, que espero que lo que hagan en aquellos que estén dispuestos a escuchar es dotarlos de una capacidad crítica y de atrevimiento nominal, decir cómo están realmente ocurriendo las cosas. Esta capacidad crítica, hoy en día, ¿cómo la podemos desarrollar? Porque, ¿cómo la podemos contagiar? Porque creo que es una cuestión que lo vemos en las redes sociales, ¿no? Sí. Publicas una foto del río Atoyac en la situación en las condiciones que hoy están, que son vergonzosas. Nunca habíamos tenido esas condiciones para este afluente. Y ¿cómo podemos cambiar esa parte donde publico esa foto y no tienen ningún likes, pero me tomo una selfie en Santo Domingo y digo, amo Oaxaca, sí, y entonces llueven los likes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener esa capacidad autocrítica y cómo podemos difundirla? ¿Cómo lo podrías hacer tú también desde tu propio oficio, de tu propia actividad, de tu escritura? Bueno, yo pienso que a pesar de, en efecto, de estas condiciones tan adversas, de esta banalización que tú señalas, mando una foto de una tontería y me replicada, me dan likes, que además el like es también muy dudoso, muy cuestionable, porque no existe el no like. Todo es positivo, todo es afirmativo, etcétera, todos estamos bien, contra la condición crítica de una devastación ecológica, que es finalmente un apocalipsis anunciado. Creo de nueva cuenta, José Luis, que hay un problema de carácter, una tara sociológica. Pensamos que esto va a cambiar el día que todos entendamos que tiene que cambiar. Eso es falso, es un falso problema. Yo creo que lo que hay que construir son masas críticas, pequeños grupos que tengan conciencia y se atrevan, vuelvo a decir, a definir, nombrar la realidad, así puede sonar entre apocalíptico, negativo, pesimista, y que estén dispuestos a desarrollar conciencia de las causas, la casuística de lo que está ocurriendo. Es otra parte que hemos perdido en términos analíticos, las causas. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Pues no pasan en sí mismas. Hay mecanismos de control de la conciencia, de la mentalidad. Este rectángulo fascinante, le llama Heidegger el aparato embrujante, advirtió desde los años 20 que iba a ser terrible, ahora se puede convertir en algo peor con la inteligencia artificial general, pues evidentemente es un riesgo. Yo aspiro a que algunos, viejos, jóvenes, maduros, nos salgamos del riesgo y nos decidamos a las cosas simples, a lo inmediato, a lo cotidiano, a lo comunitario. Déjame terminar con esto, José Luis. Cuando un problema no tiene solución, pues evidentemente plantearlo es quizá un ejercicio banal, pero desde el momento en que pasa algo y hay una consecuencia, tú tienes la posibilidad de remediarlo, y si no, cuando menos la conciencia, me parece que es un paso suficiente, así sea calificada como una actitud negativa, donde no te estás dando cuenta de lo real. Entonces aspiro a que sí, ciertos grupos, masa crítica le llama algún autor, se conviertan en conscientes y emprendan tareas en lo inmediato, en lo que nos toca, nuestra realidad, hacerla bien, tratar bien a los demás, tratarnos bien a nosotros mismos, tratar bien a los animales, el entorno, desarrollar una protesta política correcta, etcétera, ¿no? Creo que sí sigue habiendo posibilidades. Sigue habiendo posibilidades y bueno, ojalá que cada uno de nosotros tengamos esa tarea y podamos hacer esa reflexión en torno a lo que está sucediendo en Oaxaca, que a veces, no sé, tanto para ustedes, Mario o Fernando, la simple definición, ¿no? Con la
cual comercialmente se define a Oaxaca como mágico, como colorido. Son pues adjetivos que son muy injustos, ¿no?, para lo que realmente representa Oaxaca, pero que vemos que se extienden a partir de los mismos medios de comunicación, se extienden a través de esta, ¿cómo le podemos llamar?, esta especie política también que ha llegado a Oaxaca, bueno, a todo el país, yo creo, pero se ve muy corto el pensamiento de ellos en torno a la riqueza que tiene un estado, por ejemplo, como Oaxaca. Sí, porque está dilapidado además, ¿no? Ni siquiera es una riqueza que va a generar bienes sociales, niveles de vida superiores, más lógicos, sino al contrario, simplemente este capitalismo, tú lo dijiste, la rentabilidad, ganar dinero, 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 la única deidad que existe es el dinero. El dinero ha destruido todo, sociedades, vidas, circunstancias, expresiones. Entonces creo que hay que decirlo para que se empiece a generar en nuestros jóvenes lúcidos, no todos lo son, tampoco los adultos, conciencia y disposición a resistir. Resistir sería pues apagar estas cosas de pronto y ver al vecino, hablar con él y no chatear, que son virtualidades, ¿no? Nos hace mucha falta platicar y precisamente creo que ese es uno de los grandes obstáculos que hoy tenemos, precisamente al menos en Oaxaca, para poder platicar con el vecino, con la misma familia, en qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando. Y cómo les va a afectar a las futuras generaciones, ¿no? Porque toda la población, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, ha tenido que abandonar porque llegan estos poderes económicos que se apropian de la cultura, no se apropian de una propiedad, ¿no?, que claro, tiene una historia, hay muchos casos, pero se apropian de lo que representa ese lugar, ¿no?, y que está hecho precisamente con esos pilares de costumbres, de hábitos de vida que por muchos años hacen distinguir a un sitio. No sé si quieres decir algo. Hay ahora que lo estás diciendo, recuerdo una frase china muy antigua que dice que cuando mueren las virtudes solo quedan en pie los ritos. Podría ser un retrato de Oaxaca, la virtuosidad auténtica, de una capacidad estética, de una visión histórica, de una forma de relación orgánica con el entorno, con la naturaleza. Finalmente somos naturaleza, está perdida. Y quedaron solo las superficies que generan estas visiones demagógicas. Por ejemplo, decir Oaxaca es la reserva espiritual de México. Me parece una desproporción. Habría que definir qué es el espíritu, dónde se localiza, si el espíritu solo está acudiendo a estos lugares, ya no está en otras partes. Dice por ahí San Pablo, el espíritu sopla donde quiera y también deja de soplar porque el capitalismo lo evita. Entonces, creo que lo importante es nombrar las cosas, José Luis, y atreverse, aunque sea amarga la visión, atreverse a verla para pasar a una posibilidad, esta sí positiva, que permita una mínima transformación. Termino con esto. La transformación tiene que ver con la persona, no con el entorno. Si la persona cambia, entonces genera a su vez resonancias que permitan que cambien los entornos. Eso es lo que hemos olvidado, porque todo lo externalizamos. Entonces, ¿el espíritu dónde está? En estas múltiples galerías, en estas mezcalerías, en estas fachas, en estos arcos mágicos que te reciben, en estos antros delirantes y vociferantes. Ahí está el espíritu. Yo creo que ahí es justo donde no está el espíritu. Pues es una destrucción total lo que se vive, ¿no?, en esta ciudad. Y ahorita que decías de estas frases hechas que se vuelven como dogmas en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, dicen que la Guelaguetza, el espectáculo, aclarando, ¿no?, porque hay una diferencia, es la máxima fiesta de Oaxaca, ¿no? Y yo siempre he dicho, no es cierto, para mí no lo es, no sé si para otros oaxaqueños y oaxaqueñas sea su máxima fiesta, pero para mí no lo es. Sin embargo, se sigue diciendo, ¿no? O se dice que es la fiesta étnica más importante de Latinoamérica. Y hay comités de autenticidad, que si vieras quiénes los componen, pues no tienen que ver absolutamente nada con la tradición indígena, pero ellos señalan qué es lo auténtico y qué no. Es que además somos muy poco memoriosos, se nos olvida. Después del terrible sismo de 32, 31 o 32, creo que es 32, 31. Se queda aislado Oaxaca. Y alguien empieza a pensar, bueno, ¿qué hacemos para llamar la atención del resto del país? Ahí aparece la Guelaguetza. Desde luego hay una utilización política, ¿no? Es un homenaje racial. Pero es un homenaje relativo, porque realmente la racialidad no creo que necesite esas expresiones, existe en ella misma, y creo que en efecto hay un uso instrumental
demagógico y político. Mi Oaxaca no es eso, y yo creo que, volviendo al librito, el Tedio Hermógenes aspira a retratar otra Oaxaca, una Oaxaca donde, por ejemplo, Federico Nietzsche quería venir a vivir, donde había amores desventurados y amores resueltos, donde el árbol del Tule estaba vivo, lo sigue estando, pero ahora está rodeado de… En fin, donde Monte Albán apenas aparecía como un espacio, ese sí mágico. Creo que esa Oaxaca sigue resonando, es muy resistente. Espero no tener que plantear que hay que moverse de aquí e irse al Oaxaca profundo para encontrar su verdadera esencia. Pero creo que Oaxaca en su complejidad, compuesta de cantidad de cosas, la ciudad no es de nadie, estaba en litigio entre mixtecos y zapotecos cuando llegan los españoles, que son como extraterrestres, etcétera. Luego llega el evangelismo, siempre estaba en disputa, los oaxaqueños son peleoneros. En esa medida creo que Oaxaca tiene en la complejidad muchas formas de resistencia. 2006 fue una muestra de que hubo una insurrección popular en la que se enfrentaron a un poder absolutamente dictatorial. Ojalá y no tengamos que llegar a ello, pero creo que estamos delante de un momento peculiar, donde en efecto las falsificaciones cada día son más obvias, cada día más agobiantes, satisfacen a públicos exógenos, turistas, y los propios oaxaqueños tendrían que empezar a plantearse cómo recuperar su destino cotidiano. Y perdón, esto creo que no va a pasar por estructuras políticas, por todos los partidos, son parte del problema, no de la solución. Qué bárbaro. Bueno, sí, esta parte realmente es fuerte, cómo rescatar, ¿verdad?, esta cotidianidad que tuvimos en esta ciudad y que, bueno, generaciones más atrás seguramente se volverían a morir si vieran a Oaxaca así, sí, y que un punto tan importante como es el mismo Zócalo de la ciudad, hoy lo vemos en ruinas de la grandeza que tuvo en otros momentos, no hay, los árboles están descuidados, no hay plantas, antes por lo menos sembraban plantas, sí, ahora son macetas, sí. Y creo que fueron macetas que ni siquiera la propia autoridad puso, sino es una donación. Entonces nos encontramos con un sitio lleno también que aguarda otros problemas y eventualidades que se suceden ahí en el Zócalo, claro, y que sí es devastable, ¿no? Que era un sitio familiar donde te podías ir a tomar una foto abajo del kiosco, ¿no? Sí. Estaban estos fotógrafos y te comías una paleta y ya cambió totalmente. Sí, ¿no? Era un sitio comunitario, la plaza pública, ahora eso ya lo perdió. Hablando de plantas, el jardín Consati lo vi ayer, es una pena, es hermosísimo jardín. Yo tengo un librito sobre arte oaxaqueño que se llama Jardín Consati. Es verdaderamente lastimoso el estado de la vegetación en Oaxaca. Eso revela un abandono crónico, mal gobierno crónico, lo tenga quien lo tenga. Y ahí también hay una semiótica, hay un mensaje público y social de pues no nos importa. Creo que habría que recuperar por parte de los que viven Oaxaca su propio entorno, que no hay que esperar ni recursos ni ayudas del exterior, sí hay que demandarlas, pero hay que habilitar los propios recursos de la resistencia cotidiana, personal. Y bueno, también en esta parte las mismas autoridades y la misma población, ¿qué tanto tienen ese amor a la tierra? Porque también el tener ese amor, ese arraigo, hace que yo le eche agua a un árbol aunque no esté en mi banqueta, que yo vaya y done una planta al llano también, que es otra terrible situación que está viviendo. Nunca habíamos visto al llano de esta manera, tan invadido, tan prostituido, porque esa es la palabra. Tan sucio, desprotegido, sí. Sin tanta vegetación como la tuvo en algún tiempo. Entonces, ¿cómo logramos también esta parte de ese amor a la tierra, ¿no? Y de ese sentido comunitario? Porque a final de cuentas hace falta pensar no en mi pellejo, no en mi bienestar personal, sino incluso familiar. Claro. No sé, José Luis, si quieres que comente algo, pero creo que esa es la gran problemática política, social de este momento histórico, no solo en Oaxaca, sino en general. Volver a entender que somos parte de la naturaleza, que si la destruimos, nos destruimos. Entonces, requerimos una recomposición para la cual ya no hay tiempo. Hay por ahí la metáfora de que nuestro momento histórico es igual al problema que tiene un ingeniero en una estación de trenes, donde tiene que cambiar las vías, pero no interrumpir el paso de trenes, ya no hay tiempo. Entonces creo que esto también puede concitar otro tipo de respuestas en las cuales concluyamos que nos separamos incorrectamente de la pertenencia a la totalidad, a la naturaleza, pero que si seguimos así, pues el riesgo de colapso realmente ya, si no inminente, cuando menos su posibilidad es muy alta, ¿no?
Sin duda, creo que Oaxaca había tenido también un clima también que le distinguía de ser templado, aunque fuera una época de calor. La gente lo comentaba. Claro. A mí me llamó mucho la atención los 80s cuando anunciaban en la tele y decían que Cuernavaca era la ciudad de la eterna primavera. Yo decía, pero ¿por qué dicen que Cuernavaca? Yo no conozco Cuernavaca, claro. Pero digo, Oaxaca realmente tiene un clima muy afortunado, ¿no? Sí. Pero ya no es así. Nietzsche por eso quería venir a Oaxaca. Manda una carta a un corresponsal, Peter Gast, y le dice, quiero ir a un lugar templado, un lugar casi equivalente al paraíso terrenal como Oaxaca. Él conoce Oaxaca por los viejos fotógrafos que llegan en el 19, pero bueno, es muy llamativo que desde entonces la naturaleza oaxaqueña tan pródiga pues haya sido reconocida como el espacio ideal para vivir. No, y más en ese tiempo, es un paraíso, ¿no? Ya no existe eso. Y bueno, tenemos saludos. Hay un comentario del artista plástico Juan Carlos Abreu. Dice, increíble plática, grande maestro Solana, saludos a Santa Cultura y al maestro Lugos. Muchas gracias. También gracias. El perfil de Facebook Corazón de la Mixteca, ellos es una empresa también que de alguna manera también busca promover su propio comercio. El maestro Solana, le saludo de Guajuapan de León. Aquí recordamos a don Mateo Solana. Mi abuelo. En Noches Sonámbulas mencionan al buen Hermógenes, ojalá venga a Guajuapan a presentar el libro. Me encantaría, pues muchísimas gracias, sería un honor, ojalá y lo podamos armar. Y gracias Santa Cultura por la oportunidad de escuchar voces tan críticas y acertadas como la del maestro Solana, y manda saludos Cuauhtémoc Peña. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué tan importante es encontrarse con esta publicación ahora con este nombre, El Tedio de Hermógenes? Y hace rato mencionaba algo muy importante, retratar a Oaxaca. ¿Qué tan importante es la crónica y qué tan frecuente encontramos una buena crónica en la literatura, pero también en el periodismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la crónica es sustantiva al ser humano. Nosotros hacemos la crónica de nuestros días. ¿Cómo te fue? Pues te estoy haciendo la crónica, hoy fui a un programa. Esto es una crónica. La crónica tiene que ver con el transcurso del tiempo. Y es una estructura esencial, la narración es parte del ser humano, que hablamos y contamos. Entonces creo que la crónica siempre ha sido uno de los ejes del proceso de la conciencia que se expresa mediante la literatura. Entonces hay muy buenas crónicas, no estoy hablando de lo mío, elogio en boca propia es vituperio ajeno, pero hay crónicas que son formidables. Por ejemplo, el Quijote tiene mucho de crónica, la Ilíada, la Odisea son crónicas. Yo creo que el lenguaje es parte de la resistencia. Hoy hay un envilecimiento del lenguaje, hay una reducción de los términos, ya no usamos verbos auxiliares. La neolengua nos ha planteado que en vez de en español hay 100,000 voces, ahora el ser promedio, hay gente que tiene doctorados, usa 90. Y cada palabra es una perspectiva, José Luis. Entonces, en esa medida, si tu bosque lingüístico es suficiente, tú abres perspectivas para interpretar la realidad. Creo que eso es lo que nos falta, esa es la gran crisis. Es una crisis de interpretación. Como todo está localizado en el Homo videns, el que ve sin comprender, el Homo sapiens, el que hace abstracción, porque la palabra significa rosa y hay una evocación, pues evidentemente eso es lo que hay que recuperar. Creo que uno de los trabajos esenciales, lo digo ahora que está Mario, es trabajar con los niños y niñas para vacunarlos contra esta pérdida de lenguaje, que es la pérdida de la conciencia. Y volviendo a la crónica, creo que la crónica ahí está con nosotros, pero evidentemente hay que recuperarla, hay que conseguir lectores, es una tarea de pedagogía esencial, ir al lenguaje de nueva cuenta, hacer que los alumnos comprendan lo que leen, hacer que los alumnos lean, y que estas cosas que son fascinantes, pues las apaguen un rato, las dejen de lado, ¿no? Entonces, como ves, este viejo desesperanzado tiene esperanzas todavía de que el humano continúe, pero veo riesgos muy, muy grandes sobre esta supresión del lenguaje y de la conciencia que el lenguaje trae consigo, de la buena crónica. Ahora nos hemos convertido en muy malos cronistas. Pásame la deza. Pues, ¿cuál deza? La que tienes en la mano. Ya perdimos estos términos referenciales, ¿no? Creo que hay que insistir en ellos y recuperarlos para pensar. Pensamiento y lenguaje son sinónimos. Y hacer crónica, pues, es contarme a mí mismo, contarte a ti, contarle a los míos mis días. Quien no se cuenta a sí mismo su vida, simplemente no la ha vivido. Y bueno, la tradición oral en el caso de Oaxaca también ha sido un factor fundamental, claro, que nos permite saber cómo va una narración
cómo podemos contar las cosas de manera que sean interesantes, que también es algo que ya, por estas dinámicas también que hoy vivimos, ya se ha perdido y se ha dejado de incentivar. Es importante lo que decía, vacunar a las infancias para que puedan expresarse de una manera mejor. Entonces son muchas vacunas las que habría que crear. Sí, además de la del COVID, hay cantidad de... Y bueno, en esta parte, independientemente de quienes acudan el día de hoy a esta presentación del Tedio de Hermógenes, recuerden que es a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Margarita Maza de Juárez, en la esquina de Alcalá con Morelos, a 2 cuadras del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esta presentación, recuerden, van a participar Rocío Flores, Víctor Armando Cruz Chávez, Araceli Mancilla, Mario Lugos y el autor. Si, independientemente de quienes quieran ir y conocer más de su obra, en lo personal, para escribir crónica, para leer crónica, ¿a quiénes recomienda acercarse? Bueno, Truman Capote, el propio Vasconcelos tiene crónicas de circunstancias sobre Oaxaca. Creo que un buen escritor o buena escritora, aquí hay muchos, garantiza que en efecto es una crónica contable. Hay otra crónica que es paradigmática, la crónica de una muerte anunciada, que es de García Márquez. Entonces, la crónica, insisto, es un género literario que ahí está junto a nosotros. Cualquier buen cuentista, Enestrosa tiene crónicas formidables, Manuel Matus tiene crónicas, Víctor Armando, porque crónica es contar. Entonces, en esa medida creo que basta y sobra acercarse a un lenguaje que tenga sentido, que connote, que permite evocación, que tenga las mínimas reglas de la literatura, que son reglas de orden estético y también de orden conceptual, y encontrará la forma de hacer la crónica de sí mismo, de su circunstancia, y se dará cuenta que al nombrar la cosa puede ser modificada. El problema es que ya no tenemos definiciones para las cosas. Estas generaciones te dicen que cómo te fue, que cómo es fulanito X. Pues, ¿qué es eso de X? Cuando el bosque del lenguaje es inagotable. Entonces creo que ahí es de veras donde hay que trabajar para tratar de paliar, atemperar, ralentizar o de plano detener la catástrofe. No sé si pueda, antes de que terminemos, hacer un pequeño anuncio, aprovechando tus micrófonos. Claro. Porque hablando de libros, si me permites, Mario, el viernes próximo, en el casino del Teatro Macedonio Alcalá, se presenta un libro que escribimos 3 autores, Eduardo Subirats, Christopher Britt y un servidor. Se llama Plena Luz, Caminamos a Ciegas. Es un libro pues crudo, quizá cuasi catastrófico, pero que pretende nombrar con nitidez, con propiedad, las circunstancias desde la perspectiva de 3 autores. El día siguiente, el sábado, a partir de las 6 de la tarde, presentamos un maravilloso ensayo sobre el Quijote de Eduardo Subirats, donde él reivindica la figura del Quijote como un trickster, un tramposo, un pícaro divino, y lo convierte en un loco genial, que ya lo era, se sabía, pero la manera en que Subirats lo hace permite que ocurra otro milagro literario. Cada vez que se lee una crónica tan notable, tan esencial como el Quijote, se reconstruye y se reescribe. E inmediatamente después, una novela mía que se llama Hormiguero, es una novela cruda, tiene que ver con la época actual. Esto ocurrirá el próximo sábado y pues si me permites aprovechar tus micrófonos, invitaríamos a la audiencia que esté interesada en estar con nosotros. Entonces hay 2 citas, una para el día de hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública y otra para el día sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Son 3 citas, de hecho. 3 citas, muy bien. Pues ojalá que nos puedan compartir también, al igual que este cartel que nos compartieron de la presentación de hoy, maestro, que pueda compartirnos el de viernes y el de sábado para estarles recordando a través de las redes sociales de Santa Cultura, y también que la gente lo comparta y se comprometa también a hacer llegar esos mensajes y estas invitaciones de la oportunidad pues de tener acceso a estas presentaciones donde el maestro Fernando Solana está aquí en Oaxaca y más cerca de nosotros. Si quisieran también hacer un poquito la invitación, recordarnos nuevamente para que todas las personas acudan, corran la voz y pues al ratito vernos en la Biblioteca Pública Central. Correcto. Sí, nos vemos hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central, en la calle de Macedonio Alcalá, andador turístico. Vamos a tener la oportunidad de escuchar. Va a seguir escuchando al maestro Solana y yo quiero agradecerle nuevamente al maestro Solana y esa palabra que él utiliza
Cada que estoy con él mi tiempo se ralentiza y hago uso de la memoria. Hoy, ayer por la tarde que me quedé en casa, sacando libros, revistas y recordando hace 20 años. En Oaxaca se escribía más hace 20 años, más. Había más publicaciones. El IOC, en ese momento, tenía 3 colecciones. El IEPO tenía su fondo editorial, ¿no? Las instituciones, el IAGO publicaba. Los periódicos eran más grandes. Sí, claro, había periódicos. Sí, había un movimiento de revistas increíbles. Sí, eso se perdió. Había en ese momento, había en Oaxaca por lo menos 10 revistas. Y cada año, yo participaba en las revistas. Cada año las revistas, de 10 premios que daba el FONCA, el Mundo Valadez, Oaxaca se llevaba 5. Solo la mitad se llevaba a Oaxaca, a nivel nacional. Eso era impresionante. Algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Tú qué crees que haya pasado? Hay que juntarlos nuevamente. Hay que juntarlos Hubo un nuevamente. proceso de descerebramiento, se apostó contra la inteligencia, contra la cultura, se articuló al usuario terminal de sí mismo, al egoísta último, y se perdió este sentido de la comunicación. No es casual que hoy digamos, voy a compartirte. Pues compartirte te voy a dar un pedazo de algo. Comunicar es hacer común. Entonces lo que está señalando Mario es que antes había una visión comunitaria, de comunidad, de comunicación. Ahora ya no la hay. Entonces creo que eso es lo que pasó aquí y en todos lados. Por eso la resistencia es una resistencia cultural esencial. Y había convicciones, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Nosotros desde la editorial estamos insistiendo con Cuauhtémoc y sus servidores, seguimos insistiendo en que mientras haya libros hay esperanza. Exacto, eso es cierto. Mientras haya un lector, mientras haya literatura y un editor, el proceso está cumplido. Y antes ya finalmente, ¿qué piensan sobre también esta nueva dinámica del gobierno, ¿no? Porque sucede a nivel federal, sucede a nivel estatal, municipal, de abrir bibliotecas y dejarlas ahí como entes? Para abrir bibliotecas necesitas libros, ¿no? Y el Estado tiene que voltear a estas editoriales, a estos esfuerzos. ¿Dónde va a conseguir los libros? No sé dónde lo está consiguiendo. No sé dónde lo está consiguiendo. Yo, perdón, si me permites abundar en lo que está diciendo Mario, en efecto, yo creo que hay una intención en el fondo demagógica, donde en efecto se abre una biblioteca, pero no se alimenta la biblioteca, no tiene presupuesto, no se llevan lectores a ella, no se trabaja con las escuelas aledañas. Entonces, el efecto es contradictorio, es lo que se llama mensaje semiótico desquiciante. Abren una biblioteca, pero el mensaje es no vengas a leer porque aquí pues no tiene sentido. Creo que entre otras de las falencias de este régimen, la cultura es una de ellas, porque hay una visión cultural cerrada. Me parece relativamente bueno lo que hace Taibo en el Fondo de Cultura, pero por otro lado ha destruido toda la tradición, toda la prosapia editorial que este país ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces, el libro es uno de los objetos de resistencia porque, igual que el silencio, hay un combate general contra él. En esa medida creo que abrir una biblioteca sin darle el soporte de garantía de que habrá lectores, de que se apoyará a las empresas, pequeñas empresas editoriales independientes, que se garantizará que los niños acudan a ella y aún los jóvenes y los adultos interesados, pues es simplemente un acto político, o sea, externo. Le falta sustancia, ¿no? Parecería que esa es una definición de la época, una época sin sustancia. Sí, aquí se han abierto bibliotecas, se hace una gran calenda, gastan todos en vestirse, en llevar mezcal, y la biblioteca ahí se queda como un elefante blanco, pero bueno, es parte de lo que sucede. Mientras tanto, pues la invitación está para todos nosotros, ojalá que podamos acudir, sería importante que se dirija y redescubra también un espacio tan importante como es la Biblioteca Pública Central, claro. Un lugar que a lo mejor en los años 80, 90 veíamos atestado de adolescentes, de jóvenes universitarios peleándose por consultar, ¿verdad? Estas fichas donde podíamos escoger los libros que necesitábamos para hacer la tarea, o la fila de las copias también, ¿no? Que estaba extensa, a veces daban las 8 de la noche y no alcanzábamos a fotocopiar nuestro libro, pero es un lugar también que vale la pena reencontrarnos con él.
Sí, y aprovecho también tu espacio, José Luis, también para invitarlos a que visiten nuestro nuevo espacio. Ya está abierto nuestra nueva librería que está en Matamoros 303, una librería también, un esfuerzo de Cuauhtémoc y tu servidor. Estamos compilando, tratando de compilar lo que se ha escrito en Oaxaca. Al momento tenemos 390 títulos de lo que se ha escrito en Oaxaca, están muchos a la venta y sobre todo tenemos nuestros libros ahí, ¿no? E insisto, ¿no? Una librería también le da esperanzas a Oaxaca. Y una librería que habla de Oaxaca. Solamente tema oaxaqueño y autores oaxaqueños. Para no creer que Oaxaca es mágico ni colorido. No, es literario, es real. Es escritural. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto platicar con ustedes y toda la gente seguramente también que nos está viendo y que nos verá, porque también comparten esta publicación, esta entrevista. Así que los invitamos a que lleguen el día de hoy, jueves 11 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Margarita Maza de Juárez. Está en la esquina de Alcalá con Morelos, a 2 cuadras del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los invitamos a que se acerquen y disfruten, y muchísimas gracias por su presencia. Mario, Fernando, gracias, un gusto y un Luis. honor tenerlos aquí. Muy amable, gracias. Y continuamos esta tarde a través de Santa Cultura. Les recordamos compartir esta entrevista y hacer más grande esta comunidad de Santa Cultura desde la ciudad de Oaxaca.